Bueno, pues vamos continuando, nos quedamos la última vez todavía en el tema de la verdad. Les anuncié más o menos el tema, dijimos algunas cosas, eh, introdujimos a este horizonte de la verdad en tres dimensiones distintas: la verdad ontológica, la verdad lógica y la verdad ética moral, para decir que la verdad no es un término unívoco. No siempre que hablamos de verdad nos referimos exactamente a lo mismo. Y esto es importante porque uno de los principales problemas del diálogo interreligioso y ecuménico, pues es el problema de la verdad. Incluso muchos de ustedes han puesto en sus participaciones, tanto en el foro de la primera sesión como en el foro de la segunda sesión, que ya por cierto está todo revisado y calificado. Eh, y, y agradezco mucho, hago paréntesis, no agradezco mucho porque creo que está cumpliendo el cometido muy bien el foro, así me lo parece al leerles. Digo, tanto en el primero como en el segundo foro han ustedes manifestado la preocupación de la verdad. O sea, una de las principales preguntas es en torno a la verdad, ¿no? Entonces, básicamente dijimos, a ver, para empezar, tenemos que reconocer tres tipos de verdades, no porque la verdad esté dividida, sino por las dimensiones que ella comporta, ¿no? Entonces decíamos, la verdad con la que nosotros nos acercamos a la realidad, o sea, la verdad en tanto que representa nuestros acercamientos a la verdad, nuestros acercamientos a la realidad, ese le llamamos verdad lógica. Tiene que ver en nuestra fe con eso que decía San Pedro: sepan dar razón de vuestra fe, sepan dar razón de su fe. Tiene que ver, esta dimensión de la verdad tiene que ver con todo la reflexión teológica, ¿no? En filosofía, pues tiene que ver con la reflexión de la razón, que desde el inicio de la filosofía se ha dado mediante el concepto o a través del concepto, pero siempre una inquietud, siempre como una inquietud que acompaña una postura, una inquietud que acompaña una postura. ¿Cuál es la postura? La postura del filósofo, y en ese sentido también del teólogo, es la postura de la mendicidad. Somos mendigos de la verdad, o sea, no la poseemos. Cuando le preguntaron a Pitágoras si él era sabio, él dijo: no, yo no soy sabio, yo soy filósofo. O sea, soy amigo de la sabiduría, pero no soy sabio, ¿no? Y al teólogo le compete algo parecido, en tanto que no posee la revelación, se le presenta siempre como misterio. De hecho, para hacer teología, decía uno de los grandes teólogos que nos ha dado la historia, Urs von Balthasar, la teología tiene que hacerse de rodillas, ¿no? Es decir, somos siempre mendigos. Y este autor que tantas veces les he comentado, que por cierto les voy a dejar un texto de él para que podamos cerrar la próxima vez, Luigi Giussani, en una audiencia que tuvo con el Papa Juan Pablo II, decía algo bellísimo. Decía: el verdadero protagonista de la historia es el mendigo. Cristo, mendigo del corazón del hombre, y el corazón del hombre, mendigo de Cristo. Es el mendigo el verdadero. Y cuando nos acercamos a la verdad, somos mendigos. No la poseemos. Santo Tomás decía: andamos hacia la verdad por un camino de aproximaciones. Nos aproximamos a la verdad, y esto es muy bello, porque no es que la verdad sea inalcanzable. La verdad se presenta, se nos da, se nos ofrece, pero no la poseemos. Y esto es lo bello. Se presenta, por tanto, siempre como un camino. Ego sum via veritas et vita. Camino, verdad y vida
están unidos intrínsecamente, ¿no? Como decir, la verdad también es un camino, la verdad es un camino. Santo Tomás decía, y hablando de esto muy filosóficamente, no teológicamente, decía, nos acercamos a la verdad por aproximaciones, ¿no? Esta es la verdad lógica y por esta verdad lógica vale la pena, por supuesto, perder la vida, o sea, por acercarnos a esta verdad, por la cercanía que puede tener nuestro logos con L minúscula, con el logos con L mayúscula. Vale la pena apostar la vida, vale la vida entregar todo por esta verdad, la lógica. ¿A poco no? Decía eh, eh, Sócrates a Platón, que fue su discípulo. ¿A poco no, Platón, cuando nos ponemos a hablar de verdad, nos olvidamos hasta de las mujeres? O sea, hay una pasión tal de la verdad que nos puede hacer olvidar incluso lo más atractivo, lo más pegajoso, lo más bello, ¿no? La verdad es así. Por eso los medievales eh, decían que había unos trascendentales del ente, ¿no? Que todo ente por sí mismo era bello, bueno, verdadero y uno. O sea, tenía estas categorías, ¿no? Está así y por eso nos sentimos tan atraídos. Vale, pues, por tanto, perder la vida por la verdad, como muchos, como tantos, la han hecho por la verdad lógica, ¿no? Ahora, sin embargo, yo quería ayudarles a reconocer que esta no es la única dimensión de la verdad y que si bien nos podemos acercar a ella, nos acercamos por aproximaciones, también tenemos que reconocer, sin embargo, una, una verdad. ¿Ven cómo el término es polisémico? Una verdad en la vía negativa, ¿no? O sea, por más que nos acerquemos, eh, la verdad toma distancia de nuestros enunciados. Sí, o sea, es como si cada vez que nos acercamos más nos damos cuenta del abismo que existe entre lo que nosotros podemos decir y lo que la verdad es. Y por eso decíamos que tenemos que reconocer esta dimensión de la verdad ontológica, que nosotros le llamamos verdad ontológica, aquello que corresponde al ser. Ay, caray, eso yo no puedo decirlo. Claro, la verdad lógica es, entonces, el punto de referencia es la realidad misma, de tal suerte que el enunciado que pronunció tiene que coincidir con lo que está en la realidad. Esto que está aquí en el vaso no es pipí, aunque parezca pipí, pero es whisky. No se los puedo dar a probar porque están allá, pero el método para reconocer si esto es whisky o no es probarlo. Si yo le meto el dedo, no sé si es whisky. Si yo lo pongo en una báscula, no sé si es whisky, tengo que probarlo. Es decir, el método lo impone el objeto. Esto es bellísimo, porque quiere decir que la verdad lógica está en la realidad. La verdad, hasta donde podemos acercarnos, está en la realidad. Pero aún así hay algo que no alcanzo, que es la verdad ontológica. Y les ponía este ejemplo de Santo Tomás, que es el maestro de la verdad lógica y cuando tiene una experiencia mística, dice, quemen todo lo que he escrito, porque está tan distante de lo que es, está tan distante de esa visión frente a frente, o sea, esa visión frente a frente es indescriptible, inconceptualizable. Aquí domina el prefijo inalcanzable, inconmensurable, eh, sí, ¿no? El prefijo casi ininteligible. Así decía la teología negativa, ¿no? Entonces hay que reconocer las dos cosas. eh,
si nosotros reconocemos que a través a través de la vida, a través de la realidad, se nos manifiesta la verdad. Sin embargo, la verdad, la realidad también podríamos decir que también esconde, o sea, tapa. Así como se nos manifiesta el misterio, así como se nos manifiesta en la realidad, también se nos esconde en la realidad. O sea, se nos deja ver, vemos todos los vestigios y decimos, qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra, ¿no? Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos. Y claro, y entonces todo funciona como signo, nos remite al Creador, o si hablamos filosóficamente al primer motor, a la causa incausada, etcétera, nos remite, es signo, pero también nos lo esconde, porque no nos deja verlo en lo que es, ¿no? En lo que es, nos deja ver sus vestigios, sus signos. Por eso San Juan de la Cruz le decía al amado eso, ¿no? Creo que también se los comenté la vez pasada, pero es esta poesía bellísima del cántico espiritual. Pastores, los que fuertes, allá por las majadas al otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Porque decía que el encuentro con Dios es como una llaga que tiernamente hiere, ¿no? Y luego después le contestan las criaturas al alma que pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Y entonces el alma, un poco herida, todavía herida, muy herida, le dice, ya no me envíes más mensajero. Son bellísimos los mensajeros, pero ya no me mandes de hoy más mensajero que no saben decirme lo que quiero porque yo te quiero a ti. O sea, porque llega un punto en el que ni siquiera toda la belleza que has impreso se te compara a ti y yo te quiero a ti, ¿no? Claro, es un corazón enamorado de Cristo, enamorado del misterio, a tal punto que dice, yo te quiero a ti. Y entonces quiere deshacerse de todas las figuras que le manifiestan, pero le esconden. Bueno, esta es otra dimensión de la verdad. ¿Y cómo nos juegan estas en la revelación? Pues exactamente igual. O sea, en la revelación, hasta donde podemos entenderla, está en el horizonte de la verdad lógica. Y en la medida en la que ese encuentro, y el encuentro es indescriptible, está en un horizonte distinto. De tal suerte que nosotros decimos el credo, por ejemplo, en la misa, y es muy bello porque contiene nuestra fe. Como que te vas a donde están los contactos en el Pero, chat. pero no se le compara, digamos, como manifestación de fe, pero no se le compara como relación, no se le compara a estar frente al Santísimo, digamos, frente a frente. No, digo, no para menoscabar una cosa u otra, no, no, lo digo para que veamos que hay dimensiones de la verdad también en nuestra fe, o sea, también en nuestra fe juegan estas dimensiones. Ahora, estas dimensiones no están desarticuladas, en realidad la verdad es una, solamente que son dimensiones de la verdad. No, no sé si lo digo bien como dimensiones, pero dimensiones de la verdad. Como cuando uno, sí, dimensiones está bien, porque las dimensiones nos cambian eh, nos ubican en puntos distintos de de la realidad, ¿no? Como el punto o la línea, la distancia o el área o el volumen. Entonces, y pienso que la verdad también así se mueve en estas dimensiones, ¿no? Ahora hay una dimensión, otra dimensión, además de estas, sin las cuales estas dimensiones tendrían poco significado para nosotros, ¿eh?
que es la vida vivida dentro de la verdad, o sea, la verdad ética, que no es nada más el juicio ético o moral, sino es la adhesión que nosotros damos a la verdad. Ahora aquí cambia radicalmente la cuestión, porque para uno que no cree en Cristo, la verdad ética pues representaría una especie de coherencia entre lo que cree y lo que hace y cómo vive, ¿no? En ese sentido reclamaría a un bagaje de principios y de valores. Claro, la honradez, la justicia, y luego las virtudes, la prudencia, la fortaleza, las cardinales, y luego otras virtudes. Y entonces vivir conforme a la verdad representaría eso, ¿no? No decir mentiras, digamos, pero fíjense que la verdad como ausencia de mentira y la verdad, o sea, la verdad lógica, que sería la ausencia de mentira, y la verdad con V mayúscula son distintas. Porque la verdad con V mayúscula no solamente es valores, sino es una persona. Entonces aquí cambia radicalmente la cuestión. Entonces cuando decimos vivir conforme a la verdad, para el cristiano no significa ser coherente con un sistema de valores y principios, porque ya sabemos que no somos coherentes para salvarnos también de porque si no sería imposible vivir en la verdad. No se trata de ser coherentes con un sistema de valores y creencias, sino se trata de no se trata de una serie de acciones, ¿no? Juicio y acción, sino que la verdad tiene un, una forma relacional, o sea, es la relación con Cristo. Entonces, para decirlo, para decirlo con una síntesis, diríamos que todos nosotros somos Pedro, somos como Pedro, que somos capaces de traicionar, y la coherencia no consiste en no traicionar, porque, discúlpeme el realismo, pero pues traicionamos. Entonces somos Pedro, salvo algunas excepciones, y esas excepciones no descansan únicamente en la propia virtud. Esas excepciones descansan en la gracia. O sea, eh, es como decir que a los santos Dios los hace, ¿no? No quiere decir que no se juegue la libertad, ¿no? Pero si lo pensamos, no somos capaces sin la gracia de, de una unión, una relación constante con Cristo. O sea, por eso tenemos la gracia, por eso tenemos los sacramentos, ¿no? Quiero decir con esto que la verdad, que somos Pedro, así se vive la verdad, o sea, como una síntesis, ¿no? Le traicionamos, le negamos y luego le decimos, oye, te traicioné, pero te amo, cuando nos lo pregunta, ¿no? O sea, porque vivir en la verdad significa no vivir en la coherencia. El testimonio no es la coherencia, el testimonio cristiano no es la coherencia. Fíjese cómo siempre hay personas más coherentes que nosotros los cristianos. Siempre los hay más. Los estoicos eran mucho más coherentes que los cristianos. La moral, si es en orden a la razón, la moral estoica es más alta que la moral cristiana, digamos. La moral cristiana, sin embargo, es sobrenatural, o sea, se salta, hay algo en esta relación que nos saca de quicio, o sea, nos saca de las estructuras que ya teníamos, de cualquier pensamiento, nos saca,
Cristo se convierte en un nuevo criterio de juicio y de acción. O sea, la moral cristiana no es sencillamente racional. Es razonable, pero no sencillamente es racional. ¿Se acuerdan de esos pasajes del Evangelio donde Jesús se identifica con el principio de la moralidad? Son impresionantes estos pasajes, porque eh, Jesús nunca predica más que al inicio cuando decía arrepientan si creen el Evangelio, ¿no? Junto con el Bautista, ¿no? En los primeros. Pero fíjense que Jesús no hace una serie de principios y lineamientos morales, salvo cuando se identifica a sí mismo con el nuevo criterio. Y entonces dice unas cosas tremendas, o sea, porque dice, a ver, se les dijo, y empieza a decir lo que se les dijo, pero yo les digo, se les dijo, pero yo les digo. Entonces está reinterpretando y potenciando toda la historia de la salvación anterior a él. Se les dijo, pero yo les digo. Pero esto es impresionante porque eh, ninguna moral se atrevería a decir cosas como esa. Pone la otra mejilla, camina otro tanto que te pidieron, dale la otra túnica, perdona, no solamente perdona a tus enemigos, sino ámalos, reza por ellos. La actitud del Papa León ahorita, ¿no? Sale el monstruo aquel diciendo que el Papa no entiende nada de política y el Papa con como profeta de la paz dice, el Evangelio no se puede interpretar de otra forma. No me interesa no somos políticos, ¿no? Con una paz, con un sosiego, ¿no? Impresionante. Esto es inconcebible, ¿no? Bueno, ¿qué estoy diciendo con esto? Que hay la verdad lógica, la verdad ontológica, las dimensiones de la verdad ética, ontológica y lógica, igual que ocurre para cualquier ámbito, ocurre sobre todo para el cristianismo. Y con esto lo que quiero decir es que cuando decimos que el tema de la verdad es un problema para el diálogo ecuménico e interreligioso, en realidad estamos reduciendo el horizonte de la verdad a únicamente la cuestión de los conceptos con los que entendemos la revelación, pero la revelación no es nada más los conceptos. Ahora, eh, perdonen que haga tantas pausas y tantos paréntesis con esto, ¿verdad? Pero yo no estoy diciendo que los conceptos no sean importantes, yo no estoy diciendo eso. Para que no digan, entonces ya no tenemos la doctrina que, entonces las encíclicas, los documentos, no, 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 no. No, no, lo que estoy diciendo es que la verdad es más amplia que solamente eso. Y entonces es también la relación con Cristo y por eso uno de los requisitos fundamentales del ecumenismo, pues es la conversión a Cristo. No la conversión como decir, yo hice mal, entonces ahora me arrepiento y ¿para dónde me voy, no? Por supuesto que esta conversión es importante, pero miren que no es la fundamental. Es importante en tanto que expresa una conversión más profunda y anterior, que es la conversión a Cristo. O sea, yo a ti te quiero, yo a ti te amo, Cristo, yo a ti te quiero seguir. En la medida en la que lo demás expresa eso, entonces se participa de la moral, se vive, perdón, de la verdad, se vive en la verdad. Por eso el Papa Benedicto XVI repetía esa expresión de Santo Tomás, que queremos ser poseídos por la verdad y no solamente estar dentro del horizonte como cosmovisión, del horizonte conceptual de la verdad, sino que la verdad nos posea, no poseerla, sino que la verdad nos posea, ¿no?
Y de todas formas, estas dos dimensiones de la verdad nos abren a una tercera dimensión que es más fundamental todavía, más original, que es la del misterio. Y aquí vuelve a jugar otra vez todo, ¿no? O sea, que el misterio al revelarse también se esconde. Se nos dice con claridad, pero no lo poseemos, ¿no? O sea, todavía nos permanece como misterio. De hecho, es bien interesante, es bien hermoso que en la medida en la que tenemos relación con Cristo, el misterio se hace más potente. No es que se diluye, se hace más potente. Y entonces empieza uno a ver el misterio, o sea, Cristo, en todas las cosas de la realidad, ¿no? En la vida, en la vida. Entonces se hace más potente porque si te aparece por todos lados, ah, también está aquí, también está acá, también está acá, ¿no? Con el vecino, que con el problema, que con la escuela, que con el trabajo, que con... eh, está por todos lados. Se potencia con la relación, o sea, se potencia la cualidad de misterio, se potencia con la revelación, no disminuye, ¿no? Un poco como pasa con la verdad lógica también en el ámbito de la filosofía o de las ciencias o de lo que sea. Se alcanza un conocimiento nuevo y el horizonte por conocer se amplía. Solamente el tonto piensa que sabe. De hecho, esto decía Sócrates, ¿no? Que el oráculo de Delfos le había dicho que él era el más sabio de los hombres y él decía, pero ¿por qué si yo, yo no sé nada? Yo me doy cuenta de que no sé. Y entonces, investigando, llegó a eso, ¿no? Solamente los torpes piensan que saben. O sea, por lo menos yo sé que no sé. Los demás piensan que saben, no se dan cuenta que ni siquiera saben que, o sea, ni siquiera saben que no saben. Ni siquiera eso. Piensan que saben, ¿no? Bien, con esto, eh, ahora quisiera partir, hay otro asunto de la verdad todavía, ¿no? Eh, hay un episodio que a mí me gusta mucho, es un versículo de la Biblia en el juicio que le hiciera Pilato a Jesús, ¿no? Que además lo tenemos fresco porque acabamos de pasar la Semana Santa, el Viernes Santo, se leyó el domingo de Ramos y después el Viernes Santo, ¿no? Eh, cuando lo llevan ante Pilatos y le dice, entonces, tu pueblo te ha entregado a mí, ¿qué has hecho? Y dicen que eres rey, pues así como tú lo dices, ¿no? Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Bellísimo este. Y entonces Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? Y hay diferentes interpretaciones de esto, pero aquí quiero detenerme en este y el segundo, y la segunda expresión, la siguiente expresión. ¿Y qué es la verdad? Yo nací, vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad? Eh, Cuides veritas, cuides veritas. Y Jesús no le responde. Ahí, es como si se hubiera acabado, guarda silencio. Y después Pilato lo manda a la, a la flagela, lo flagelan, ¿no? Lo manda al pretorio, lo flagelan a la columna y regresa todo como en la expresión del profeta Isaías, uno ante quien se desvía la mirada, ¿no? O sea, era insoportable verle así seguramente. Y entonces, ya con la corona de espinas, ya con la burla, el manto de la burla, y lo pone ahí frente a la multitud y dice, he aquí al hombre, vir cui adest, he aquí al hombre. Estas dos cosas me gustaría compartirlas así rápidamente, ¿no? O sea, primero, el silencio. Cuides veritas, silencio. Y el silencio es elocuente.
Y si el silencio es elocuente, o sea, ¿ustedes creen que Jesús no dijo nada porque estaba cansado o porque no tenía ganas de hacer discursos o qué? El silencio es elocuente. Los monjes lo saben muy bien, el silencio es muy elocuente. De hecho, dicen, si vas a decir algo, que lo que vas a decir valga más que tu silencio. Si no, mejor no lo digas. O sea, el silencio es tan imponente, tan fuerte. Y Jesús guarda silencio. Eh, Me evoca la verdad ontológica. O sea, hay un punto de la verdad que no se puede decir, ¿no? Además, que Poncio Pilato, según dice la tradición, era escéptico, ¿no? Entonces, el escéptico tiene un problema de conocimiento, un grave problema de conocimiento porque ha decidido de antemano, independientemente de todo argumento posterior, ha decidido de antemano que va a dudar. El escéptico tiene ese problema de conocimiento. La duda para el escéptico no es la conclusión de un razonamiento, es un principio de postura, o sea, la duda está al inicio del razonamiento, ¿no? Entonces, también se interpreta así, ¿no? ¿Para qué decir nada ante alguien que ha decidido de antemano que pondrá en tela de juicio aquello que se dirá, ¿no? Pero bueno, el silencio me parece muy elocuente como manifestación de la verdad ontológica. Y después el Vircuiades, y aquí es donde me quiero detener. Quisiera poner 3 puntos del Vircuiades. Primero, la realidad que está enfrente. O sea, ¿qué es la verdad? He aquí al hombre, Vircuiades. Y quiere decir, la verdad está en la realidad, ¿no? Que este es el principio del realismo epistemológico. O sea, si quieres conocer la verdad, pues acércate a la realidad. Busca en la realidad, ¿no? Eh, la realidad que está enfrente. De hecho, la realidad, nosotros cuando la consideramos como para el conocimiento, la realidad se convierte en objeto. Y objeto es una palabra latina compuesta por ob y jectum. Objectum, que es como jectum, algo que ha sido lanzado hacia nosotros. O sea, la realidad ha sido lanzada hacia nosotros, nos pega, nos golpea, y entonces al ser lanzada hacia nosotros, nosotros no tenemos forma de evadirla. Entonces se convierte en un motivo de conocimiento. Nosotros le llamamos objeto, ¿no? Es bonito el objeto, o sea, la palabra objeto, ¿no? Eh, entonces esta es la primera cosa, vircuidades. Pero el vircuidades, además, era una realidad también lastimada, o sea, y eso también me evoca algo importante, ¿no? He aquí, Quides Veritas Vircuiades, y es esta realidad deficitaria, o sea, este hombre maltratado, este hombre con vistas de caducidad, de dolor, ¿no? De sufrimiento, o sea, este hombre no acabado, no completo, como que la verdad viene hacia el hombre que no está completo. De hecho, s- de hecho, solamente buscamos la verdad por esto, o sea, la buscamos porque nos falta algo. La verdad nos da algo que nos falta. Y en ese sentido, la iglesia es maestra, porque la iglesia va tras este hombre maltratado. Y en ese sentido, la verdad sirve a este hombre maltratado. Es decir, la verdad no es simplemente estática, sino que busca alcanzar a este hombre maltratado. Si la, si la Gaudium Spes decía que Cristo muestra el hombre al propio hombre,
San Juan Pablo II en Redemptor Hominis decía algo bellísimo también, siguiendo esta misma idea. El camino de la iglesia es el hombre. Es potentísima esta expresión de San Juan Pablo II, ¿no? El camino de la iglesia es el hombre. O sea, la iglesia como continuación de la encarnación, como sacramento de Cristo, sigue sirviendo al hombre que está ahí. Pongámoslo así como lo han puesto el Papa León, ya venía desde Francisco, en Dilexite, ¿no? Dilexit nos, primero, después Dilexite, es decir, la preferencia por los pobres, ¿no? Pero es que la preferencia por los pobres es en realidad la preferencia por el hombre, porque todo hombre es pobre, o sea, cuando decimos las periferias, claro, no quiero quitarle el peso específico de la pobreza y de la marginación, ¿eh? Pero para decir que existe que el hombre es pobre, o sea, todo hombre es pobre. Y en esa medida, todo hombre es llamado a la verdad, ¿no? Cuando, eh, sí, o sea, las periferias existenciales también, ¿no? Tengo un amigo que tiene un problema de discapacidad psicomotriz. eh, es un tipo a quien quiero mucho. De hecho, estuvo en el seminario, a lo mejor incluso alguno de ustedes le conoce, es Mauricio Melgar, se llama. Yo lo quiero mucho a Mauricio, somos muy amigos y siempre, bueno, el caso es que Mauricio tiene esta discapacidad y camina con bastón, ¿no? Y muy lentamente, cada vez más, porque en la medida en la que crece, en la que se hace más mayor, pues obviamente batalla más, ¿no? Pues pierden las fuerzas. Y me platicaba de unos artículos que estaba haciendo, siempre está escribiendo algo y me invitaba a participar en uno de estos artículos y me daba una de sus ideas, ¿no? Porque se trata siempre de personas con discapacidad, pero me decía, pero Hugo, yo quiero hacer algo importante en esto, ¿no? Porque mi discapacidad psicomotriz la tengo de alguna forma solucionada con mi bastón. Solo soy más lento, pero el bastón me lo soluciona y si no es el bastón es la silla de ruedas. Pero yo tengo una necesidad más estructural porque soy hombre. ¿Me explico? En la medida, vir cuiadest, o sea, la verdad es para el hombre. La verdad no es una sustancia etérea, sino la verdad sirve al hombre, vir cuiadest. Y entonces sirve al hombre que camina en su vida con todos los problemas que la vida puede traer, ¿no? Para algunos estos problemas son más dramáticos. Las personas que están enfermas con una enfermedad de un cierto tipo, crónica o terminal, todavía más. Las personas que están en el lecho de muerte, las personas que están en una situación de guerra, las personas que están encarceladas. Por supuesto, estos son los primeros depositarios de este mensaje, pero también yo que ya me estoy curando de las manos, o sea, yo soy tan necesitado como todos ellos en el fondo. Nadie me asegura que mañana no me va a caer una roca del cerro y me mate, me muera. Soy igualmente frágil, o sea, es el hombre, o sea, vir cuiades. El camino de la iglesia es el hombre, y esto me interesa mucho, ¿no? Porque entonces la verdad juega un papel histórico y existencial, o sea, no es etérea. O vamos a ver, no es solamente etérea, también tiene un servicio, da un servicio al hombre, ¿no? Antier me daba Wright la hija de un vecino que se divorció porque su marido la golpeaba, ¿no? La lastimaba y una vez casi la mata,
la tomó del cuello y le puso su rodilla encima, una bestia, un hombre grande, y entonces ella se separó, ¿no? Después de los años ahorita ha encontrado un tipo, un galán, que la quiere bien, y ella tiene esta fractura, ¿no? Eh, y digo, la verdad también te sirve a ti, o sea, la verdad también se pone al servicio de ti. La verdad no es nada más una espada que corta y que condena. La verdad también está al servicio de ti. Es más para tu servicio, es más para tu felicidad. Yo no, o sea, sobre el matrimonio no me vas a encontrar ninguna palabra que vaya en contra del matrimonio. Pero la verdad, o sea, aunque yo no entienda cómo, yo estoy seguro que Cristo te ama, o sea, y que Cristo también sirve a ti en la situación que estás viviendo. Exactamente esa situación. Eh, Tómelo con toda reserva lo que digo, porque usted no la conoce, no sienten el dolor que yo sentí cuando me platicó esto, y menos yo siento, ni siquiera yo que la conozco no siento el dolor que ella tiene, pero ella también es necesitada, es este hombre flagelado que se pone ahí frente a la multitud y dice, vir cuidades, es decir, la verdad sirve a este hombre flagelado. El camino de la iglesia es el hombre, quiere decir eso, y esto algunos pueden leerlo como un peligro de relativismo. Bueno, esto se salva únicamente en la relación con Cristo, ¿eh? Y como tercer punto de esto, este sería el segundo punto, el hombre que sufre. El tercer punto es un sano relativismo. La verdad es relativa, lo pongo así entre comillas, véanme mis dedos, solamente en un aspecto, ¿eh? La verdad es relativa no porque cualquiera puede hacerse su verdad, no porque quede en el dominio de la opinión, no por nada de eso, ¿no? La verdad es relativa por eso que mismo Santo Tomás reconocía y que se los dije la vez pasada que lo dijo el Papa Benedicto XVI, ¿no? ¿Cuál es el camino que lleva a la verdad? Pues tantos cuantos hombres existen, es decir, la verdad en tanto que no la verdad lógica, no es que yo me ponga ahorita a inventar conceptos teológicos y como tienen cierta coherencia, ya eso es la verdad, así no funciona, pero en la medida en la que la verdad es un camino y en la medida en la que la verdad para que sea tal me la tengo que apropiar, o sea, para que sea para mí me la tengo que apropiar yo, no es la verdad en ese sentido no es una copia, o sea, la verdad en ese sentido es, puesto que la verdad es una relación, la verdad tiene un, una unicidad. Vamos un poquito atrás. Eh, la expresión más radical del relativismo está desde antes de Cristo en un tal Protágoras, que era un sofista. Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas, la medida de todas las cosas. Esto evidentemente así como se dice y en el extremo, es injustificable, porque no es que yo le diga las cosas como son, ¿no? En la medida en la que yo soy genuinamente atraído por la verdad, yo me acerco a las cosas para entenderlas, no para dictarles lo que soy. De hecho, esta cosa sería la postura de las ideologías. Las ideologías arman sus ideas y luego le dicen a la realidad cómo tiene que ser, ¿no? Las ideologías son así. No, 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 no. Esto está equivocado. Tú tienes que ser así. Aquí te equivocaste, realidad, ¿no? Como el ciego de nacimiento que sana a Jesús y entonces le van y le preguntan los maestros de la ley, los fariseos, ¿quién te sanó? Y ya les dice quién y le dice, no, no, pero ese es un pecador. O sea, corrígete. No, pues yo no sé si es pecador o no, yo lo que sé es que antes no veía y ahora veo. O sea, es como este relativismo radical
es una imposición de la razón a la realidad, ¿no? Por supuesto que está desarticulado, ¿no? Pero es verdad también, pedagógicamente, históricamente, que las cosas que eh, creemos son fuertes en la medida en la que se viven. O sea, imagínese cualquier tema de cualquier materia. En la medida en la que un niño se lo apropia, o sea, ha vivido un proceso, en la medida que ha vivido un proceso y se lo puede apropiar, entonces se convierte aquello en verdad para sí. No es que se inventó la verdad, sino que al apropiárselo, al hacer el camino, puede decir, ah, sí, cierto. Abre los ojos y dice, Eureka, lo que otros descubrieron también yo lo descubro ahora. Lo entiendo, ahora lo entiendo, ¿no? En ese sentido, la verdad requiere de apropiación. Entonces, en ese sentido, hay un relativismo débil frente a la verdad que nos corresponde a todos. No para afirmar que yo construyo la verdad, sino para afirmar que en la medida en la que me la apropio, la conozco y la reconozco. Porque si uno, y esto es muy importante porque si uno parte de respuestas a preguntas que no se plantean, entonces uno parte de verdades que no tienen nada que ver con la vida. ¿Sí me explico? O sea, un día di me acuerdo que estaba en una clase con maestros y llegué al pizarrón y les anoté, ¿no? Bueno, entonces, maestros, aquí esta es la respuesta, ¿no? Y a lo mejor ustedes la conocen ya, ¿no? Pero yo les puse a al cubo más 3a cuadrada b más 3ab cuadrada más b al cubo con su menú ahí, ¿no? Entonces se me quedaron viendo. Dije, ¿qué traes, profe? Pues estás mal, ¿no? Te equivocaste de salón, de aula. Claro, ¿por qué? Porque esto, que es la fórmula del binomio al cubo, no se había planteado como pregunta. Esta es la cuestión. Cuando aparecen respuestas a preguntas que nunca han sido planteadas, es como si no existiera nada. No son respuestas, porque no había preguntas. O sea, y a veces, queridos, queridas, a veces nos pasa así con nuestras verdades. O sea, a veces llegamos a proponer a Cristo sin el suelo firme de que se hubieran preguntado sobre Cristo nadie, ¿no? Bueno, quiero decir, la verdad tiene esta relación con la persona, en la medida en la que la verdad también es una relación, implica también este proceso de conocimiento. O sea, si yo la necesito, entonces me pregunto, entonces la busco, y entonces la verdad cuando aparece me sorprende. Pero puede aparecer y volver a aparecer y volver a aparecer, y si yo no tengo la pregunta, es como si no apareciera. Y esta es una de las grandes fatalidades de nuestro tiempo, o sea, que ya no buscamos, o sea, si ya no buscamos, no aparecen las verdades, nos aparecen muchas respuestas todos los días, en todos los lugares, a todas horas, en cada celular, con el famoso scroll. Nos aparecen respuestas y respuestas y respuestas y respuestas a preguntas que nunca nos planteamos. No tiene ningún sentido. Nos entretienen, nos divierten, nos distraen, pero no nos dicen nada, no queda nada, nada, nada de eso, ¿no? La verdad, por tanto, también es relativa a la persona, o sea, en lo que toca a la experiencia del sujeto, ¿no? Todo esto que tiene que ver con el ecumenismo, pues que es un tema central, el de la verdad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de verdad en el ecumenismo, tenemos que pensarla en todas estas dimensiones y todos estos procesos. Si nos la pensamos así, entonces la complejidad de la verdad
nos simplifica la cuestión, porque ya no se trata nada más de renunciar a nuestras verdades, sino de vivir en la realidad, en la verdad. Reconocer que la verdad engloba también al otro con el que estoy dialogando, y esto es muy bello. Porque si yo sé que ahí en el otro que con el que estoy dialogando está la gracia de Cristo, entonces es mucho más fácil. Así como me acerco a mis amigos y a los santos, entonces puedo reconocer también en el otro la gracia. Entonces ya de qué voy a pelear, no me interesa pelear nada, quiero ver la gracia que está en ti. ¿Me explico? O sea, la verdad que anima también la experiencia religiosa del otro. Y entonces ya no me pongo en el punto defensivo de, ay, no, no, es que si no crees en la Virgen, entonces no dialogo contigo. Vendrá un punto en el que me preguntará sobre la Virgen y le podré dar las razones de ello, pero lo importante no es empezar así, ¿no? No es eso, inmediatamente. Y luego hay cosas que no entiendo y hay cosas que se escapan de, incluso de la razón, ¿no? Es como, o más bien que desafían nuestras posturas, por ejemplo, cuando me pongo a pensar en las diferencias que median entre, entre lo que somos nosotros como Iglesia Católica y lo que son las realidades de los hermanos nacidos de la Reforma, a veces esa distancia parece un abismo. Y entonces en ese abismo también yo puedo voltear a ver a la dimensión ontológica de la verdad y decir, este abismo no lo entiendo, pero en este abismo tú lo sostienes. O sea, hay cosas que yo no entiendo, pero que están sostenidas por ti, ¿no? Como cuando decimos, la unidad ya está, solo que es imperfecta. Entonces yo me agarro de esto, me agarro de esta verdad. Es una verdad conceptual, no es nada más una verdad conceptual, no es nada más la verdad lógica, es cuando me agarro a esta verdad, me agarro de Cristo, éticamente, moralmente, o sea, me adhiero a la verdad que es Cristo cuando me agarro de esta verdad. Pero también reconozco algo que está más allá de lo que yo. Y así también al revés, o sea, a veces puedo no empezar con este distanciamiento, sino empezar exactamente al revés, empezar con el asombro de lo que el otro es. Como, por ejemplo, nosotros tenemos unos amigos a los que queremos mucho, pero no hablamos muchísimo de religión. Si tocamos el tema, ellos son de una tradición de la Reforma, ¿no? Y estamos haciendo un negocio juntos, ¿no? Y fue bien interesante porque cuando terminamos de ver porcentajes de inversión y de ganancias y método, etcétera, dice ella, Tai, dice, ¿les parece si oramos? Cosa interesantísima, bellísima, ¿no? Entonces, ahí de qué discutes? Te están invitando a orar, o sea, es un momento bellísimo ahí en el comedor de nuestra casa, cada quien en su sillita, y se le sale a esto a Tai. Claro que ahí está la gracia, o sea, yo no puedo sino reconocer que ahí está la gracia, porque ella al iniciar un negocio dice, esto lo ponemos en las manos de Dios, ¿no? Claro, también tiene un cierto tinte protestante que ven el negocio también como una bendición y lo que sea, pero yo no puedo dejar de reconocer que ahí está la gracia. ¿Me explico? Entonces, bueno, se puede empezar por un lado o por otro, la verdad es tan abarcante, tan entera, tan completa, ¿no? Que nos permite esto. Bueno, son las 8:55. Vamos a receso y regresando espero sus participaciones y pasamos al siguiente tema. Reanudamos. Entonces, vamos a dar un espacio a sus participaciones. Quien guste levantar la mano, abrir el micrófono, adelante, ¿no? ¿Ayuda esto? ¿Ayuda a redimensionar la cuestión?
de la verdad. Espero no sonar relativista, o sea, esto es algo de lo que siempre quiero cuidarme, pero me parece importante no permanecer en una postura inflexible, donde en realidad lo inflexible es una reducción. Me parece muy interesante todo lo que nos ha estado diciendo. Y al principio, cuando estás hablando todo esto de la verdad, no había hecho la conexión que usted hizo al final, de cómo hace falta tener pues esa apertura completa para poder apreciar y acoger al otro. Y es que sí es cierto que pues si no nos posesionamos o no nos dejamos posesionar por la verdad, entonces vamos a creer que lo único que sabemos es lo único en el mundo y ahí vamos a estar cerrados y nunca se va a abrir al diálogo ni al acogimiento del otro. Y también creo que es importante reconocer que, como usted nos daba el ejemplo de la muchacha, que Dios ama a todos y sin importar, o sea, sin importar ah, las diferencias, de cualquier forma, o sea, el amor de Dios como yo lo siento, que creo poseer la verdad plena, o bueno, no la verdad plena en la Iglesia Católica, ah, esa misma amor existe en cada uno, en cada ser humano. Y eso es lo que me parece muy bueno. Gracias. Muchas gracias, hermana María de los Ángeles. Sí, muchas gracias su participación. Bueno, profe, pues a mí últimamente, bueno, de ahorita que llegué, bueno, de cuando llegué aquí a Estados Unidos hay algo que me ha llamado mucho la atención y es la forma de expresarse de los hermanos separados, protestantes. He conocido algunas personas, pues, y, y cómo ellos tan natural hablan de Dios, tan como ahorita me recordó por cuando le dijo lo que platicó de su amiga que dice vamos a orar. Am, Hay una maestra que viene aquí a dar clases y ella es, no recuerdo si es evangelista, pero es cristiana, pero de otra denominación. Y me gusta platicar con ella en el sentido de que ella habla, es muy espiritual, expresa muy bien pues su religión, todo lo que ella cree y cómo se expresa de su relación con Dios. Y bueno, yo también expreso con ella nuestras creencias, lo que nosotros vivimos. Tanto me admira de ella, también está abierta a conocer. Por ejemplo, también le impacta mucho lo de la Virgen de Guadalupe de México cuando le explicamos todo el proceso, cómo apareció y todo. Y creo que, como dice cada quien, el conocer la verdad nos hace mantenernos conscientes de lo que creemos nosotros, pero estar abiertos también a conocer a los demás, no excluirlos. Muchas gracias, hermana Leticia. A mí me llamó mucho la atención cuando habló sobre la palabra conversión. Creo que ahorita, en ese tiempo, bueno, en lo que llevamos, creo que es la primera vez que la escucho aquí, ¿no? Eh, y me llamó la atención porque es verdad, o sea, bueno, yo ahorita estaba un poco reflexionando sobre esto, que siempre hay algo en nosotros que necesitamos, purificar, que necesitamos, esa conversión, pues todos, ¿verdad? Pero ahorita me llamó la atención, pero ahorita la estaba tratando de poner como un poco en el ecumenismo. ¿Cómo se podría plantear?
esta conversión en nosotros y en nuestros hermanos separados? O sea, cómo la podrías explicar? Que yo la pueda comprender así. Gracias, hermana. Bueno, aquí obliga que responda algo, ¿no? Ciertamente no es sencillo, ¿no? Pero mire, miren, yo pienso que hay dos dimensiones de la palabra o de lo que implica la conversión, ¿no? Una, aquello que nos llama a ser más acordes con lo que somos. Entonces, en ese sentido, implica un esfuerzo de nuestra parte, una renuncia, implica un cambio, o sea, conversión implica un cambio también en formas de pensar, en formas de estar frente a la realidad, incluso en formas de actuar, porque hay cosas que nos hacen daño y hay otras que nos benefician. Pero cuando hablamos de la conversión en el ecumenismo, es una conversión de un sentido más profundo, que ilumina también estas otras cosas, ¿no? Pero es la conversión a Cristo. Entonces, no tanto en orden a ser mejores, no tanto en orden a ser coherentes, no tanto en orden a crecer nosotros mismos, sino más bien en orden a la relación con Cristo. Entonces es como, vamos a decir que es como los discípulos en la barca y llega la tormenta y ahí la conversión es, oye maestro, sálvanos. Es voltear a ver al maestro y todos voltean a ver al maestro. Ahí no era una conversión de tipo moral, se fijan, es una conversión de mirar a la persona, mirar a Cristo. O como después este es un ejemplo que me parece muy elocuente. Después de la multiplicación de los panes, y entonces está el discurso de la multiplicación de los panes, ¿no? Yo soy el pan vivo. Y empieza a decir este discurso tan difícil que dice el Evangelio, dice San Juan, que lo empiezan a dejar muchos, porque dice, estas son cosas muy duras de escucharse. Entonces Jesús voltea a los discípulos y les dice, ustedes también me quieren abandonar. Es genial, este episodio es dramático, pero bello. Y entonces eh, San Pedro dice, seguramente con palabras que el Espíritu puso en su boca, pero también seguramente con todo el afecto que Pedro había alcanzado de Cristo, ¿no? Yusani lo dice de una manera genial porque lo parafrasea y le dice, Señor, nosotros tampoco entendemos nada de lo que dices, pero ¿a quién vamos a ir si solamente tú tienes palabras que explican la vida? ¿Explico? Es este el tipo de conversión. Entonces esto eh, pone lo central en el centro, se la conversión a Cristo, no la conversión nada más de lo que nos hemos equivocado, de lo que estamos equivocados. Esto vendrá como una consecuencia de la conversión a Cristo, pero lo importante es mirar a Cristo. Entonces, cuál es Cristo? ¿Cuál es en torno al ecumenismo? ¿Qué es lo que dijo Cristo? Que todos sean uno, que estos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Entonces, convertirnos a Cristo es ponernos en el corazón de este deseo profundo de Cristo, que sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, si que tiene diferentes creencias a las mías, pero está aferrado a Cristo, y yo estoy aferrado a Cristo, entonces tenemos todo en común. Con todo y todas las diferencias que tengamos, tenemos todo en común. La conversión que necesitamos, la primera conversión es esta. Y con esto puedo reconocer la gracia y entonces empezar a aprender del hermano, que no cree exactamente lo mismo que yo, pero puedo aprender la santidad de la iglesia que también está en esta comunión imperfecta con él. Después, todos los pormenores posteriores que son dificultosos porque es cuando empieza uno sobre las cosas en concreto de la verdad lógica, entonces ya veremos cómo le hacemos, ¿eh? Porque ahí no es que existe un método, como ustedes saben, el camino del diálogo entre cada dos, cada tres es diferente, o sea, es único
también el camino del diálogo. No sé si me explico, ¿no? Quizás estoy Eh, simplificando mucho la cuestión, pero solamente quiero poner en el centro que es la sí, conversión. O sea, en el fondo, la verdadera conversión, ¿cuál es? Porque decís, a ver, ya hiciste todo. ¿Se acuerdan de este pasaje del Apocalipsis, no? Sí, ustedes muy bien, ustedes muy bien, ustedes muy bien, y sí, pero les tengo algo que reclamar. Y eso que tiene que reclamar es lo único importante, es lo fundamental. Se han olvidado de su primer amor. O sea, todo lo hacen muy bien, pero lo más importante no. Entonces, lo más importante hay que ponerlo en el lugar más importante. Y después, entonces, vaciar todo lo que no es más importante, no es que no sea importante, pero no es lo más importante. Vaciar todo lo que no es más importante para poner ahí en el centro lo que sí es más importante y después rodear con todo lo demás que son las expresiones, las consecuencias de eso más importante. ¿Me explico? Creo que por ahí se puede entender un poco la conversión ahora. Es que como no hay fórmulas, no, pero sí ya comprendí un poquito. Es como que la conversión ecuménica, o sea, lo que quiere decir es que al yo dejarme guiar por Jesús o la manera en como yo vivo mi fe, eso me va a llevar a mirar o a relacionarme con los demás cristianos, no desde la diferencia de la religión, sino más bien sería como desde la comunión, desde la espiritualidad, desde el encuentro con Cristo, desde la verdad que es Cristo, más o menos por ahí. Ese era como, sí, quería unir esta parte de ecumenismo y conversión. sí, Pero sí, ya me explicó cuando dijo se trata de una conversión más desde dentro, que igual a otra persona que vive en esa conversión con Cristo. O sea, vamos a llegar a ese día. Se puede llegar a un diálogo más respetuoso, más íntimo, sí. que cuando se pretende dialogar desde la razón o desde la ah, creencias, más o menos por ahí. Sí, o desde desde solamente desde el concepto, ¿no? Tenemos algo que es anterior al concepto. Eh, sí, sí, hermana. Muchas gracias, ¿eh? Había levantado la hermana Mayra la mano, ¿no? Sí, maestro, con lo que ahorita acaba de comentar de, pues, ahora sí que el olvido del primer amor, fíjese que me venía a la mente, no sé, es como que nosotras en la vida religiosa tenemos un gran reto y no sé cómo llamarlo, porque a veces nos vamos mucho al activismo. Entonces, a veces nos podemos llegar a centrarnos más en el quehacer que en el ser, ¿verdad? De ser religiosa, que es estar a los pies de Cristo. Entonces, creo que es uno de los retos y precisamente también me venía a la mente en la homilía, el padre el día de ayer dijo que si nos preguntó que si nosotras creíamos que había salvación fuera de la iglesia. Y pues me gustó su respuesta en cuanto dijo que sí, porque como mencionaba usted también, cuando miras a la persona, estás mirando a Cristo. Cuando miras la necesidad de la persona, estás mirando a Cristo. Y muchas de las veces nos ganan los seglares a nosotros, a los propios religiosos. Entonces, yo creo que esa parte también, pues, es importante, ¿verdad? Como dice usted, siempre estar con el centro en Cristo. Gracias, hermana. Bueno, pues pero ¿sabe que es muy bonito? Que el último minuto es el importante. O sea, no el último, sino que este minuto es el último minuto. Y en este minuto se juega todo, ¿no? En este último minuto yo puedo decir, oye, Señor, todo el día anduve haciendo un chorro de cosas y me olvidé de ti.
Y ese minuto de memoria rescata todo. Ese minuto, así como el Ángelus, ¿no? 15 minutos, ¿cuál 15 minutos? 3 minutos reza uno el Ángelus y salva el día. Porque un momento de memoria, es decir, oye, de todos los otros minutos que no me acordé de ti, aquí estoy. Es increíble el último minuto que tenemos. No es una consolación, es una belleza de la vida, porque eh, dependemos de este último minuto, ¿no? Esto que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, estamos en una clase, es una clase de ecumenismo, ¿no? Pero estamos haciendo un acto de conciencia que para mí salva el día, ahorita, o sea, es impresionante, es como las completas, o sea, al final uno pide perdón, ¿no? Habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, para reconozcamos nuestros pecados, y uno reconoce ahí. Y ahí salva todo. Salva, o sea, toma incluso las torpezas que hicimos en el día, todos los olvidos, ¡pum! Se recuperan. Y uno, ahora Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, ¿no? ¿Por qué? Porque me permitiste en este último minuto traerte a la memoria, ¿no? Entonces, todo el activismo, todas nuestras torpezas, todo lo bueno que paz, se rescata ahí. Pero esto, bien, algo más? No pasamos al siguiente contenido. ¿Ibas tú, Juan Alejandro? No. Bien, vamos entonces, cerramos esta parte que siempre dan mucha gracia decir cerramos esta parte porque uno no cierra nada. Apenas ha balbuceado unas cuantas cositas cuando uno quisiera seguir en este tema, pero hay que pasar al que sigue, ¿no? Entonces, vamos con el siguiente que es eh, la naturaleza religiosa del hombre. Porque con este vamos a dar paso al diálogo interreligioso. Es decir, que la próxima semana ya o sea, hemos hablado del ecumenismo en estas sesiones. Próxima nos centraremos en el diálogo interreligioso, ¿no? Pero quiero poner aquí algunas bases para esto. Y la primera base es la naturaleza religiosa del hombre y todo lo que ello significa para el hombre en la historia y las culturas. Para empezar, para empezar, no hay cultura. Hay una cultura la que se gestó en la Edad Moderna que quiso fundarse a sí misma extraída completamente de todo ámbito religioso. Es la cultura de los estados modernos. Es una invención reciente que, sin embargo, cuando tuvieron ese diálogo interesantísimo Ratzinger y Habermas entre la fe y la razón, se llama, Habermas reconocía algo que Ratzinger había dicho antes, ¿no? Decía Habermas que los estados modernos tienen toda la justificación de su existencia. Están justificados en su existencia. Sin embargo, decía Habermas, los estados modernos no pueden darse a sí mismos la motivación de su existencia. Interesantísimo. Porque como leyes, como derecho, está bien, se hizo el constituyente, se hizo la Carta Magna de cada estado moderno, la Constitución, y entonces empezó a aparecer el Estado, se derrocó a la monarquía y va, todo bien, está justificado, pero los estados modernos no pueden darse a sí mismos la motivación. Y quiere decir el porqué de la vida de las personas. Ese ámbito es religioso.
En esto, los estados necesitan de la religión. Todas las culturas, desde las que aparecieron primero, en esas que conocemos las primeras cuatro grandes civilizaciones agrícolas, desde esas, pero incluso desde antes, cuando el hombre todavía era nómada y hacía ya sus entierros, ya ponía a sus muertos con un cierto cuidado que no tenían los animalitos, ¿no? Desde siempre, desde que apareció el pensamiento en el hombre, es una verdad de perogrullo, pero para decirlo así, si aceptamos la evolución, yo creo que puede aceptarse sin problemas, está justificado aceptar la evolución, pero desde que el hombre es hombre, desde que apareció el dedo de Dios poniendo el espíritu, desde que apareció el pensamiento, apareció la religión. O sea, está la cosmovisión, toda cosmovisión es religiosa. Toda cosmovisión cultural tiene un aspecto religioso, o sea, eh, y esto esta es la primera cosa, ¿no? O sea, cuando apareció el pensamiento, apareció el rito, el mito y la moral. Estas son las tres principales categorías, las tres cosas que tienen todas las culturas antiguas: mito, rito y moral. Entonces el mito expresa la necesidad, la exigencia del hombre por conocer. Muy al revés de como normalmente se nos pinta el mito, ¿no? El mito normalmente se nos dice lo que pasa es que el hombre era ignorante y entonces se tuvo que inventar cosas porque no entendía, ¿no? Es al revés. No se inventó porque no entendía, sino que se inventó porque necesitaba entender. Es completamente distinto. O sea, él, el hombre primitivo se acercó a los mitos porque tenía la exigencia soberana de entender. Y solamente por los mitos se pudo ordenar una realidad que estaba descompuesta, caótica. Estaba perfecta como lo es la realidad, pero si no la entiendes, si no tienes una cosmovisión, no la puedes entender. De hecho, es muy interesante cómo inician varios libros de las religiones, ¿no? La Biblia misma, ¿no? En el principio estaba todo desierto y sin nada y el Espíritu de Dios, había el caos, ¿no? Volaba sobre la superficie de las aguas. La teogonía de Hesiodo en el mundo griego empieza más o menos parecido, o sea, en el principio era el caos. Y el Popol Vuh, nuestro libro de los mayas del origen de las cosas de la creación, también dice algo parecido. No, no está en los primeros párrafos, pero cuando empieza la creación decía, en el principio todo era caos. El mito ordena, o sea, el mito da la capacidad de hacer accesible lo que de otra manera sería inaccesible. Y en la Biblia tenemos algo muy interesante sobre esto, porque cuando Dios pone a Adán en el paraíso, le dice que le ponga nombre a todas las cosas, ¿no? Y empieza entonces Abraham, tú te llamas conejo, y tú te llamas liebre porque estás más orejona, y tú, aunque estás orejón igual, pero estás grandote, eres el burro, y tú eres el caballo, y entonces, eso no está en la Biblia, pero no lo podemos imaginar, ¿no? Poniéndole nombre, es decir, haciendo accesible, dándole inteligibilidad a lo que estaba ahí. Así son las cosmovisiones. Entonces, este es el mito, da orden, ¿no? Ahora, el rito es bien interesante porque todas las religiones tienen rito. Mircea Eliade, que es para mi gusto el mejor estudiador de las religiones, ¿no? De la historia de las religiones, tiene una definición de rito que me gusta mucho, me parece que ayuda a entender, ¿no? Decía, el rito es la repetición de un gesto arquetípico por intermedio del cual el hombre intenta onticizar la realidad. Ah, bueno,
es la repetición de un gesto arquetípico realizado in ile tempore, o sea, al principio de la historia, en el principio del tiempo, y a través del cual el hombre le da consistencia, intenta onticizar, o sea, darle ser a las cosas que no lo tienen, porque, como decíamos antes, eh, el, eh, la evidencia más inmediata, más grande, también para nosotros si nos ponemos serios, pero sobre todo para el hombre primitivo, era que yo no me hago a mí mismo. O sea, el hombre primitivo más que nosotros, porque nosotros nos envolvemos en tantas cosas que creemos que tenemos una cierta seguridad. O tenemos un techito que sabemos que no se va a caer. Cuando hay un temblor salimos corriendo por si se cae. O sea, nos sentimos seguros. Tenemos el seguro del carro, el seguro de la casa, el seguro de gastos médicos. Tenemos seguros. Tenemos el seguro de nuestros títulos. Tenemos, bueno, y nos sentimos asegurados de alguna forma, ¿no? El hombre primitivo salía y no sabía si iba a regresar a la cueva en la que le iba a tocar dormir esa vez, esa noche, ¿no? O sea, tenían que enfrentarse con el mamut, o con el oso, o con la bestia, o con el hambre. La edad, la edad promedio era 24 años, cuando era elítico, ¿no? Porque siempre andaba, era nómada, entonces andaba ahí. Pero esto es importante porque el hombre era caduco. Entonces, primera cuestión para esto, queridos, queridas, es que la religión surge de la experiencia directa de la realidad. O sea, la religión está motivada por un sentido de la realidad, de realismo. No son invenciones que, a ver, que no. El hombre que se siente necesitado ordena y ve que se le escapan de las manos las cosas. Entonces es caduco, ¿no? Deficitario. Y entonces recurre al, a un horizonte que no es deficitario, porque aunque no podía conceptualizarlo, sabía que lo que es deficitario no puede ser la causa de lo deficitario. O sea, aquello que no, que podría no existir no puede ser la causa de la existencia de las cosas, porque podría no existir. De alguna forma sabía lo que después Aristóteles pudo articular racionalmente, de un, de una, las causas de las cosas tienen que tener una primera causa última, una primera causa incausada, que no dependa de otro, ¿no? Las cosas contingentes tienen que tener por necesidad como origen a uno que no es contingente, a una realidad que no es contingente. Entonces, por eso intentaba onticizar, darle ser a las cosas que no tenían el ser, o sea, a las cosas que el ser se les estaba yendo. A nosotros se nos nota que se nos está yendo el ser. Pero el ser de las cosas, de todas las cosas, no nada más del mundo de la vida, de todas las cosas, el ser se va perdiendo, ¿no? El rito intentaba onticizar. Entonces el hombre hace contrato con lo sagrado, este horizonte sagrado, ¿no? Que se le puede llamar de diferentes formas, pero es lo mismo, este horizonte de lo nouménico, donde sí está la verdadera realidad. En cada religión se expresa de maneras distintas, con diferentes deidades, con diferentes fórmulas, pero es ese horizonte. Ahora, ¿cómo se entra en contacto con este horizonte? Ahí está la cuestión del rito. Es muy interesante porque nosotros lo vemos todos los días, pero a lo mejor no nos percatamos, ¿no? Pero se entra en contacto con este horizonte que está fuera de aquí, con lo que está aquí. Y a esto se le conoce como hierofanía. O sea, las manifestaciones, hieros, no, fanía, del hieros, de lo sagrado, hierofanías. Se, pero ¿cómo se manifiesta lo sagrado aquí, si no es de aquí? Y es ahí donde entran los espacios sagrados, ¿no? Quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado. O una piedra que se convierte en altar.
o se convierte en tumba, en reposo, en el lugar de los muertos, en el inframundo, en el infierno, ¿m? O se convierte, como sea, en expresión de lo sagrado, ¿no? Y entonces, o la persona o el momento, un lugar, un momento, dice Merciela de, quizás no haya ningún ámbito de la vida que no haya sido en algún momento considerado hierofanía. Entonces lo sagrado se manifiesta. Como se manifiesta, el hombre entra en contacto con lo sagrado e intenta hacer prevalecer esa manifestación, y esto es el rito. Entonces regresa al rito cada mes o cada año o cada cuanto sea, regresa al rito donde se le manifestó lo sagrado para hacer perdurable esa manifestación. Ahora, dice Mircea también que todas las hierofanías no son sino una prefiguración de la hierofanía por excelencia, que es la encarnación misma del misterio, o sea, la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? O sea, todas las hierofanías, todas las manifestaciones anteriores y posteriores, todas son una prefiguración, un antes de la que sí es la última y completa hierofanía, o sea que Dios mismo entra en la historia y se queda en la historia, se interna en la historia, en la carne de la historia, ¿no? En la historicidad, como nosotros hemos insistido tantas veces que es la iglesia como la historicidad de la encarnación, ¿no? Pero esto entonces, ya ven por dónde va el asunto, nos ayuda a entender que así funcionan todas las religiones con este horizonte, y entonces en todas las religiones hay las manifestaciones de lo sagrado. De entrada, nosotros decimos la manifestación por excelencia es la encarnación, pero el hecho de que sea la manifestación por excelencia no elimina que también hay otras manifestaciones, ¿no? Anteriores a esta manifestación por excelencia. Para esto quiero hacerles releer un texto de Luigi Giussani porque es muy interesante y con eso vamos a abrir la siguiente semana, ¿no? Por eso lo dejo aquí en pausa. Pero por eso tiene que ver con nuestro tema del diálogo interreligioso. Ahora, esta realidad del orden religioso es muy interesante, ¿no? Porque eh, participa de esta como lejanía, cercanía del misterio. Entonces el misterio es presente, pero inaccesible. Presente, pero lejano, ¿no? Entonces las religiones, la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría de las religiones se ha conducido mediante un proceso de acercamiento de lo sagrado. Por ejemplo, el hinduismo. El hinduismo es bien interesante porque es una religión de muchos dioses y ningún dios. Ustedes han visto los dioses hindúes. Es un panteón enorme. Muchos, muchos, muchos dioses. Y sin embargo, no hay ningún dios. Porque digamos que lo que correspondería a Dios es un espacio impersonal del Brahma, que es como el espíritu que unifica todo, que está en todo, ¿no? Hay muchas versiones, ¿no? No voy a detallarlo, pero es muy interesante porque este Brahma es inaccesible, salvo cuando después el flujo del samsara, que es el ciclo de las reencarnaciones, el anatma logra salir de ese flujo
y reintegrarse al Brahma. Pero reintegrarse al Brahma es como fundirse en un océano. Por eso en el hinduismo se elimina, uno de los principales problemas es la eliminación del yo, ¿no? El yo es el error, el problema más grave de la percepción del hombre, o sea, en el que recaen todos los problemas, el egoísmo, la falta de virtud, la falta del apego al Dharma, etcétera. Todos los problemas humanos parten de la idea del yo. Por tanto, el hinduismo, digamos que el camino de purificación sería la negación del yo completamente, ¿no? Hasta la reintegración. Ahora, esto es inaccesible para aquellos que no son monjes, aquellos que no están cerquita del último momento del proceso de la purificación o que tiene que ver también con el proceso de la momificación, o sea, la eliminación completa de los sentidos y de... Entonces, ¿qué pasa en el hinduismo? Que ha surgido una vertiente religiosa que ha traído muchos dioses que sí son cercanos, aunque se sabe que no hay Dios, estos diosesitos son cercanos y entonces con estos puedo platicar y les puedo ponerle esta estatuita y ponerle su incienso y entonces relacionarme, ¿me explico? Hay un proceso, como una necesidad de contacto con lo sagrado tal, de acercamiento con lo sagrado tal, que pasa esto. En el catolicismo podemos ver una cosa tomando distancia, pero un poco parecida, ¿no? Cuando los santitos se convierten en una especie de diosesitos a los que le tengo más confianza, con los que puedo hacer tratos. Ándale, yo te hago la manda, ándale, puedo hacer tratos y me van a conceder los favores, ¿no? Bueno, este proceso de acercamiento es muy interesante, ¿no? Eh, otra cosa que quería plantear de este espíritu, de este fenómeno religioso es, eh, bueno, hay diferentes siempre posturas, ¿no? Del fenómeno religioso. Por ejemplo, hay religiones que están más en eh, o sea, que se basa más el contrato como en una especie de intercambio. Por ejemplo, nuestros aztecas, ¿no? Los mexicas hacían este tipo de intercambio, le daban al sol, a Quetzalcóatl, le daban la sangre de manera que pudiera seguir ofreciéndose y entonces pudiera seguir conservando este orden, ¿no? Este intercambio digamos, está expresado en estas palabras latinas, ¿no? Do ut des, te doy para que me des. Hay otras religiones más cercanas al monoteísmo que es do quia dedisti, te doy porque me has dado. Entonces, te doy porque tengo de entrada el reconocimiento de que tú me has dado. Entonces, aquí quisiera poner el otro punto de origen de la religión. Dije, un punto de origen de la religión es el realismo de un tono negativo, es decir, yo reconozco mi naturaleza deficitaria y entonces tengo que recurrir a una instancia que me pueda ayudar a perdurar porque se está yendo la vida, ¿no? A equilibrar, a perdurar, ¿no? De otro lado, de otro lado, hay un reconocimiento directo de la belleza y de la presencia del misterio, que es más bien una percepción positiva, ¿no? Que si por un lado tengo necesidad del misterio, de lo sagrado, más bien del horizonte de lo sagrado, por otro lado estoy eh, rodeado del horizonte de lo sagrado, que este es incluso más original, ¿no? Mircea Eliade decía, los primitivos, no, el hombre prehistórico, decía, el hombre prehistórico reconocía al cielo, veía el cielo tal como es, infinito.
Esto es muy interesante, muy bonito, ¿no? Porque a veces nos venden la idea de que la religión es una fantasía, es un invento en una trascendencia, ¿no? Pero si uno ve la vida, entonces uno puede reconocer de una manera directísima que la trascendencia está aquí. O sea, decía Mircea de los hombres, el hombre primitivo veía el cielo tal como es, infinito. Y claro que en las ciudades esto se nos puede olvidar porque hay tantos edificios y rara vez volteamos a ver el cielo y a veces cuando volteamos a ver el cielo está lleno de smog, pero cuando uno tiene la oportunidad de ver el cielo tranquilamente, fijamente, uno no puede sino reconocer el infinito que está en el cielo, ¿no? Y entonces el hombre primitivo veía eso. Pero así como el reconocimiento del infinito, pues está el reconocimiento eh, de la vida. O sea, cuando, cuando una mujer da luz, ¿no? O cuando un animal da luz. O cuando sale el pollito del cascarón. O sea, la vida es un milagro del infinito, ¿no? Y no es necesario conceptualizar esto, ¿no? Entonces, si de un lado, entonces, el origen de la religión, de un lado el realismo de tono negativo, de otro lado el realismo de tono más bien de reconocimiento del misterio ahí, ¿no? Bien, a ver, ahora, eh, todo esto que tiene que ver con el diálogo interreligioso. No voy a dar la respuesta completa, ¿no? Quisiera más bien plantear la pregunta ahí, pero el Papa Francisco decía, hay que partir del punto en el que no se dividen todavía las aguas. Y en este punto en el que no se dividen todavía las aguas es el horizonte religioso. Ahora, el horizonte religioso, eh, en realidad, ahorita les he dado algunas básicas características del horizonte religioso, ¿no? Pero en realidad eh, en realidad en el fondo, el horizonte religioso es la exigencia suprema de sentido. O sea, ¿por qué el hombre primitivo hace el mito? Porque necesita sentido. ¿Y por qué se mueve en el rito, en los contratos con lo sagrado? Porque solamente así adquiere sentido. Todavía no se lo plantea, todavía no se lo plantea conceptualmente qué es el sentido, cuál es el sentido de la vida, pero lo vive existencialmente. Esto tenemos en común todas las religiones. Ahora, cuando una religión crece y se institucionaliza, corre el riesgo de perder esto, que es su origen. Y entonces conocí a un islámico, Wael Farouk, que vive en Roma, que dijo algo muy interesante. Dijo, el verdadero, eh, la verdadera lucha que tenemos que enfrentar hoy las religiones no es el haber perdido políticamente el poder, sino haber ganado ideológicamente. ¿Qué quiere decir? Que la religión corre el riesgo, al institucionalizarse, de perder estos puntos de origen, que es el reconocimiento del carácter deficitario de la vida, la necesidad, por lo tanto, de un horizonte que no esté a expensas de la caducidad, y el reconocimiento, segundo, o primero en realidad, el reconocimiento de la presencia del misterio. Ese sentimiento nouménico que muchos autores dicen, ¿no? Cuando de repente sentimos el misterio, lo sentimos.
Entonces, sí, el sentido religioso en realidad es como otro de los sentidos, otro como la vista o como el oído. También sentimos lo religioso, lo advertimos, nos damos cuenta de que existe, ¿no? Eh, entonces, tenemos esto en común, todas las religiones. Si lo perdemos de vista, entonces tenemos el peligro, el riesgo de caer en formalismos o incluso en fanatismos, ¿no? Eh, con esto cierro. Vivimos en una época en la que el horizonte religioso está impregnado por una ideología que ha ido creciendo prácticamente desde la Ilustración, que se llama secularización. La secularización ha tenido varios momentos, ¿no? El primero, el de evitar que la religión aparezca en los espacios públicos. El segundo, el acostumbrarnos a que la religión pertenece al horizonte de lo privado y no del espacio público. Entonces, algo que nada más está en el interior, es algo intimista. Y tercero, que como la religión dejó de hablar o está dejando de hablar o es obligada a dejar de hablar de las cosas de la vida, pues deja de tener incidencia en la vida, o lo que San Juan Pablo II llamaba el ateísmo práctico. Creo en Dios, pero ya no significa nada que crea o no crea. Por tanto, el diálogo interreligioso es algo que nos conviene, no solamente para hablar de las verdades de la religión, sino para rescatar el horizonte humano fundamental, que es el contenido religioso. Pero esto lo terminamos de ver la próxima habiendo leído estas páginas de Luigi Usani que les voy a dejar, de un libro que se llama Los orígenes de la pretensión cristiana. Y toda la primera parte habla del sentido religioso. Entonces dice, a ver, el cristianismo, vamos a presentar el cristianismo, pero el cristianismo es un caso del sentido religioso. Por lo tanto, si no lo partimos de ahí, corremos el riesgo de, eh, de no entenderlo bien, de reducirlo, ¿no? De hecho, Cristo, las primeras palabras que le concede el Evangelio de San Juan, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las primeras palabras que San Juan le pone en la boca de Jesús? El Evangelio empieza: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo dice, y hubo un hombre, Juan, ¿da? Entonces habla de Juan el Bautista. Y luego dice que estaba predicando y Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que dos de los discípulos de Juan se levantaron y se pusieron a seguirlo. Y entonces Jesús se dio cuenta de que lo seguían, voltea y les dice que buscan. Este es el sentido religioso. Estas primeras palabras de Juan, que Juan pone en la boca de Jesús. Así inicia la cuestión. ¿Qué buscan? Y si no buscan, entonces, como decía antes, cuando la respuesta no es precedida por la pregunta, entonces la respuesta no aparece. Por tanto, Jesús dice, ¿qué buscan? Y entonces si buscan algo, entonces puede ser que encuentren, pero si no buscan, no encuentran, aunque llegue, aunque esté frente a tus narices, ¿no? Bien, continuamos con esto la próxima semana, entonces les dejo ahorita abierto el foro, pueden hacer sus participaciones. eh, Y les dejo también la clase en un rato, ¿no? Cuando se termine de descargar y la termine de subir. Y también mañana, durante el día, les dejo el texto que les invito a leer para la próxima clase, que es la última clase, la última de las sesiones. Nada, listo. Si alguien quiere decir algo, adelante. Nos vamos pues, entonces nos leemos, les leo y con el favor de Dios nos vemos el próximo jueves. Muy buena noche, un abrazo, que descansen. Gracias, maestro. Nuevamente, feliz Pascua. Buenas noches. Feliz Buenas Pascua. noches. Gracias.